Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Es otro viernes por la noche, y aunque llegué tarde a casa, mi esposa, Victoria, llegó aún más tarde. No me gustó que saliera con sus amigas después del trabajo, pero, ¿qué puede hacer un hombre? Cada pareja realmente necesita una vida aparte de su cónyuge, y Vicky fue muy amable, no solo avisándome cuando se iba, sino también diciéndome dónde iban y asegurándose de volver temprano a casa. Por lo general, llegaba no más tarde de las 8 de la noche. Esta tarde, estaba en una revisión de trabajo y recibí un mensaje de texto de Vicky: las 4 estamos tomando algo. Llegaré tarde a casa, mi amor. Vicky generalmente cuida bien su apariencia. De hecho, esto suele suceder no más de una vez cada 3 o 4 semanas. Entonces, ¿por qué me molesta tanto? Bueno, esa es otra historia. En resumen, digamos simplemente que tengo problemas de confianza con las mujeres en general. No, tampoco es cierto. Tengo problemas para confiar en las personas, hombres o mujeres, que pasan tiempo en un bar con sus amigos y sin su cónyuge, o que viajan frecuentemente por negocios. Vicky hace ambas cosas, pero los viajes son de lejos lo más difícil para mí. Puede que te estés preguntando por qué tengo estos problemas y cómo afectan mi percepción de Vicky. Te contaré una historia corta y triste para que lo veas por ti mismo. Crecí en un bar, literalmente. Mis padres eran dueños y operaban el bar más popular en nuestro pequeño pueblo fuera de St. Louis, Missouri. También operaban un restaurante francés de lujo en la otra mitad del edificio del bar. La gente venía de todas partes del área a comer, y luego iba al bar de al lado y bailaba toda la noche. Vi todo esto, y desde temprana edad, mis padres me inculcaron que era el verano cuando cumplí 16 años y decidieron que necesitaba aprender negocios. Mi hermano mayor y mi hermana comenzaron a trabajar en este negocio cuando también tenían 16 años. Para cuando empecé a trabajar allí, mi hermano tenía 21 años, tenía un título en administración hotelera y de restaurantes, y estaba dirigiendo un bar. Mi hermana tenía casi 19 años y recién estaba comenzando la universidad. Por supuesto, a mi corta edad no se me permitía trabajar en un bar, así que empecé a trabajar como mesero en un restaurante. Resentí profundamente este requisito porque, como la mayoría de los adolescentes, quería correr por las calles y hacer cosas con mis amigos. Quería trabajar lo menos posible por mucho dinero en lo que elegí, preferiblemente en un lugar donde pudiera coquetear con muchas chicas jóvenes y hermosas. Solo había estado trabajando en el restaurante durante 3 semanas cuando empecé a cambiar mi forma de pensar. Dios mío. Vi tantos vestidos de damas exquisitos que pensé que podría sentirme enfermo. También tuve la oportunidad de ver muchos vestidos cuidadosamente seleccionados. Varias veces, mi padre o madre tenían que venir a la puerta que separaba el bar y el restaurante para enviarme de vuelta a mi trabajo en el restaurante. Mi hermana estaba trabajando esa noche. Se acercó a mí y dijo: Dani, será mejor que vuelvas a tu trabajo e ignores todo lo que ves. De lo contrario, te meterás en problemas. Me volví hacia ella y le dije: pero, hermanita, esta es la señora Orton, y está con un hombre. Ni siquiera lleva ropa interior. ¿Crees que el señor Orton lo sabe? Dios, no puedo esperar para contarles a los chicos. Es increíble. Sara parecía asustada y miró por encima de su hombro, luego murmuró entre dientes: «Oh, acerca de esto». En ese momento, sentí la gran mano de mi padre en mi hombro. Me apretó fuertemente y dijo: «Don, ven conmigo ahora mismo». Se dio la vuelta y caminó por el comedor, pasando por los camareros, y entró en su oficina. Lo seguí lentamente, sintiendo un sentido de miedo que se acercaba. Sabía que los eventos de esta noche llevarían a una conversación seria con mi padre. Cuando entré a la oficina, me miró y dijo: «Cierra la puerta y siéntate». Pensé: «Oh demonios, esto va a ser realmente malo». Casi me volví del revés mientras me sentaba y observaba a mi padre mirarme. Finalmente, suspiró y dijo: «Don, debería haber hablado contigo sobre esto antes de dejarte empezar a trabajar aquí, pero simplemente no lo hice.
Tuve que tener la misma conversación con tu hermano y tu hermana, y créeme, la repetición no la hace más fácil. La señora Orton es una mujer hermosa, ¿verdad, hijo?, preguntó mi padre. Estaba tan sorprendido que di un pequeño salto y me sentí un poco mareado. Me preguntaba hacia dónde iba mi padre con esta pregunta y por qué cambió de tema. Mientras intentaba formular mi respuesta, él preguntó de nuevo, ¿verdad? Tragué saliva y asentí con la cabeza afirmativamente, susurrando, sí. Papá apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y apoyó el mentón en los pulgares. Todavía recuerdo su suspiro y su mirada triste. Finalmente, se recostó en su silla y habló de nuevo. Todavía puedo escuchar sus palabras incluso 20 años después. Dijo, hijo, este negocio es nuestra vida y sustento. Sostiene a toda la familia, nos proporciona nuestra hermosa casa y piscina. Envió a tu hermano a la universidad y enviará a tu hermana y a ti también a la universidad. Esto nos cuidará a todos durante años, a menos que hagamos algo para arruinarlo. Dan, si alguien que conoces viene aquí con su familia, sonríe y salúdalos por su nombre. Puedes conversar con ellos mientras haces tu trabajo si el cliente lo desea, pero debes recordar una cosa muy importante: cuando estás en un negocio como este, tienes oído y vista selectivos. Parte de trabajar en la industria de servicios de alimentos y bares es la discreción. No ves nada que no debas ver. Si alguien que conoces viene aquí con alguien del sexo opuesto que no es parte de su familia, los llamas señor o señora, a menos que te digan lo contrario. No recuerdas que estuvieron aquí en esa ocasión. Especialmente no recuerdas nada de lo que hicieron o cómo estaban vestidos. Si alguno de nuestros clientes hace algo inapropiado, lo ignoramos todo el tiempo que podamos y no hablamos de ello fuera del establecimiento. Todo el personal se adhiere a las mismas estrictas reglas. Si alguna vez escucho a alguien del personal chismear sobre un cliente, lo despido. He tenido que despedir a algunos empleados realmente geniales a lo largo de los años porque no podían cerrar la boca sobre los clientes. Somos conocidos por nuestra discreción y la calidad de nuestra comida y servicio. Hijo, eres joven y sé cómo están tus hormonas. Demonios, incluso a mi edad, miro a mujeres como la señora Orton si tengo la oportunidad. Tu mamá sabe que lo hago y que tú lo harás, pero también sabe que es como mirar escaparates: miras pero nunca compras ni pruebas el producto. No espero que no mires, pero espero que seas discreto y no lo hagas tan obvio como lo hiciste esta noche. Algo más que deberías saber, hijo, es que personas como la señora Orton siempre terminan siendo expuestas. Los chismes comenzarán en otro lugar y eventualmente llegarán a su esposo. Si él fuera como la mayoría de los hombres, terminaría su matrimonio. Las personas que engañan a su cónyuge siempre se vuelven descuidadas y eventualmente el cónyuge se entera. No queremos ser el inicio de algo así. Muchos de ellos tienen hijos pequeños, y el divorcio lastima mucho a los niños. Ahora vuelve al trabajo y recuerda lo que dije. Ese día volví a mi trabajo y trabajé en un restaurante intermitentemente durante la secundaria y la universidad. Nunca chismorreé sobre los clientes, pero vi demasiada decepción para una persona de mi edad. Después de hacerme mayor y comenzar a trabajar en un bar, observaba grupos de hombres o mujeres venir a una fiesta de chicos o chicas. Observé cómo aquellos que conocía que estaban casados hacían cosas que sabía que no pasarían la prueba de la fidelidad conyugal. Quizás aprendí demasiado, porque también aprendí a ser intolerante con las personas que iban a una fiesta de chicos o chicas y se quedaban hasta tarde. Aprendí que muchas personas que estaban en la zona por negocio se divertían e intentaban ligar con los lugareños. Por supuesto, está bien si no están casados, pero muchos de ellos estaban casados o al menos llevaban anillos que lo indicaban. En muchos casos, se liaban con uno de nuestros clientes casados. Aprendí a despreciarlos y disgustarme con ellos, pero los traté a todos con la misma cantidad de cortesía y discreción. Al final del día, realmente queríamos tener un negocio exitoso. Noté que aquellos que venían a las fiestas y se iban temprano después de una o dos copas tenían matrimonios buenos y estables.
Aquellos que se quedaban hasta tarde tenían matrimonios difíciles, y muchos se divorciaban. Durante mi primer año de universidad, mi padre contrató a una nueva camarera. Cuando vi a Victoria por primera vez, me llené de lujuria. Trabajando juntos durante los siguientes 2 años, nos enamoramos. Conocimos a las familias y parientes del otro. Hablamos y descubrimos que éramos almas gemelas. Observamos a todos los traidores que entraban en el bar y nos reíamos de sus travesuras y estupideces. Finalmente, la Navidad antes de que supuestamente nos graduáramos de la universidad, le pedí a Vicky que se casara conmigo. Para entonces, ambos sabíamos que teníamos las mismas ideas sobre la vida y seríamos una pareja para toda la vida. El único problema en nuestra relación fue la solicitud de nuestros padres de un acuerdo prenupcial. Vicky y yo sabíamos que éramos compañeros de vida y pensábamos que era estúpido. Mis padres tenían un negocio y, para mi sorpresa, una gran inversión. Querían que estuviera protegido si lo heredaba. Para mi sorpresa, descubrí que los padres de Vicky querían lo mismo. Tenían una fortuna muy grande y no querían que la parte potencial de Vicky se compartiera conmigo si nos divorciábamos. La forma en que se redactó el acuerdo resolvió estos problemas. Acordamos que todo lo que teníamos antes del matrimonio o que heredamos de nuestros parientes maternos seguiría siendo nuestro en caso de divorcio. El acuerdo también cubría las pensiones, cada uno de nosotros mantendría la suya. Lo único que dividiríamos era la propiedad adquirida conjuntamente después del matrimonio. El acuerdo incluso cubría el cuidado de los niños en caso de divorcio con hijos menores. Si alguno de nosotros viajaba más que el otro, los niños quedarían bajo la custodia del padre que viajara menos, a menos que esto representara un peligro para los niños. Finalmente llegó el día de la graduación. Vicky obtuvo su licenciatura en finanzas y consiguió un gran trabajo en una firma de corretaje con sede local. Yo obtuve una licenciatura en gestión de la construcción y una especialización en arquitectura del paisaje. Después de la universidad, trabajé para una empresa de construcción durante 2 años, aprendiendo el oficio. Ni Vicky ni yo estábamos interesados en un restaurante o bar. Mis padres lo convirtieron en una corporación, y dejamos que mi hermana y mi hermano dirigieran el negocio. Mamá siguió siendo contadora, y papá era simplemente papá, él era el jefe aunque no lo mostrara en papel. Después de 2 años trabajando para otra empresa, abrí mi propio negocio de construcción y paisajismo. Dado que Vicky y yo apenas podíamos pagar nuestra casa y autos, mis padres proporcionaron el capital para el negocio de la corporación familiar. Recibí un salario para administrarlo. No fue fácil para nosotros al principio, pero Vicky ascendió constantemente en la empresa. Finalmente, un día, regresó a casa muy feliz. Fue seleccionada para un puesto en el departamento de cumplimiento de la empresa de corretaje. Esta es la división que se asegura de que las oficinas satélite cumplan con todas las reglas y regulaciones de la Comisión de Valores y Bolsa. La única desventaja era que su nuevo trabajo requería algo de viaje, no excesivo, solo 3 o 4 días al mes, pero me preocupaba mi antiguo tiempo extra. Mi negocio creció con el tiempo. Pasé de pequeños trabajos de remodelación a agregar habitaciones y garajes a construir edificios enteros y paisajearlos. Estaba contento con este arreglo, así que nunca intenté transferir el negocio fuera de la corporación y a mi nombre. Solo seguí obteniendo salarios más grandes. Para mi orgullo, el valor del negocio y nuestros ingresos brutos crecieron cada año. Gradualmente me acostumbré a los viajes de Vicky, pero nunca me sentí completamente cómodo con ellos. Aunque no estaba contento con sus paseos nocturnos con las chicas, ella salía a veces pero no más de una vez al mes y por lo general estaba en casa antes de las 8 p.m. Por supuesto, también tenía que viajar de vez en cuando, y a veces salía a tomar una cerveza después de trabajar con cuadrillas de construcción o personal de oficina. Es solo una buena gestión, sin embargo, me aseguraba de irme después de un par de cervezas. Por lo general, volvía a casa no más de 1 hora después de lo habitual, incluso si me reunía con mis empleados, a menos, por supuesto, que Vicky viniera conmigo. Después de estar casados durante 3 años, Vicky y yo decidimos tener hijos.
Nuestro primer hijo fue Patrick, y luego, 18 meses después, llegó mi pequeña Susan. Era tan pequeña, y a medida que crecía, se parecía más y más a su madre. Cuando sea mayor, probablemente tu corazón se detendrá. A medida que la experiencia de Vicky en su trabajo crecía, se convirtió en la persona a la que recurrir para manejar situaciones difíciles en las oficinas. Encontraba problemas y sabía cómo ayudar a solucionarlos. Si encontraba resistencia, no tenía miedo de exponer al criminal. Si no funcionaba, no tenía miedo de llamar a la central y usar más fuerza. Muchos de ellos eran gerentes de oficina que cruzaban su camino y buscaban nuevos trabajos debido a esto. Vicky comenzó a viajar más. Ahora a veces estaba ausente durante 2 semanas al mes. Lo odiaba, y ella también. Hablamos, ella pensaba que estaba en camino de hacerse cargo del departamento en menos de 2 años. Entonces ya no viajaría y recibiría un aumento salarial muy significativo. Acordamos continuar en el mismo espíritu, esperando tal oportunidad. Debido a la desaceleración económica, mi pequeña empresa tuvo que empezar a buscar trabajos que habríamos rechazado antes de que se desplomaran los mercados de vivienda y valores. Ya habíamos despedido a aproximadamente la mitad de nuestros empleados. No estábamos en problemas financieros porque no teníamos préstamos importantes ni gastos generales, pero no éramos tan rentables como solíamos ser. Uno de los pequeños trabajos para los que fui a solicitar llevó a mi matrimonio por un camino de destrucción. Oh, cómo desearía no haber aceptado este trabajo. Tal vez entonces podría seguir felizmente casado, tal vez no. Entré a mi oficina el jueves por la mañana, preguntándome por qué siquiera me molestaba en venir. La noche anterior, me quedé hasta tarde y terminé todos los papeles que estaban en mi escritorio. Vicky había estado fuera toda la semana para pruebas de cumplimiento. Hablando con ella, me di cuenta de que no estaría en casa hasta tarde el viernes por la noche. Así que trabajé esta mañana. Casi fui directamente a uno de nuestros 3 sitios de trabajo para pasar el día ensuciándome las manos y supervisando el trabajo. Como muchos de ustedes saben, la mejor manera de mantener a los empleados alerta y garantizar la calidad es que el jefe esté en el trabajo con ellos y pueda hacer lo mejor posible. No había estado mucho tiempo en mi escritorio cuando me llamó mi asistente. Dijo, Don, tenemos un ambiente informal aquí. Intento tratar a mis empleados como familia. La señora Sloan está aquí y quiere hablar sobre construir una terraza y paisajismo en su patio trasero. ¿Tienes tiempo para visitarla? Recuerdo que pensé, bonita terraza y algunos arbustos, pero decidí hablar de todos modos. Después de todo, un par de días de trabajo podrían ser adecuados y ayudarían a algunos hombres a trabajar para alimentar a sus familias. Cuando la señora Sloan entró en mi oficina, me quedé en shock. Casi me quedé sin palabras. Se parecía tanto a la señora Orton, la primera mujer de la que estuve obsesionado, que apenas podía hablar. Finalmente me compuse y me puse de pie para saludarla. Sonreí y dije, Señora Sloan, me alegra conocerla. Soy Don Patterson. La señora Simpson dijo que quiere construir una terraza. ¿Es esto correcto? Oh, discúlpame, dije, por favor, tome asiento mientras discutimos sus necesidades. Normalmente no soy así, pero me recuerdas tanto a una dama que conocí cuando era más joven. Fue como si acabara de entrar en la habitación. Por favor, perdóname. La señora Sloan rió y luego dijo, Don, soy yo, Jasmine. Supongo que vio la incertidumbre y la confusión en mi rostro porque continuó, sabes, Jasmine Orton. Danite y Alfred Orton eran mis padres. Solíamos ir al restaurante de tu familia todo el tiempo. Oh Dios mío, dije, lo siento mucho, eras mucho más joven y has cambiado tanto. Jasmine rió esa risa sexy y tintineante y luego dijo, bueno, supongo que todos hemos cambiado un poco. Solo tenía 10 años cuando mamá y papá se divorciaron, ella me llevó y no podíamos permitirnos tus precios. Después de suspirar, Jasmine comenzó de nuevo, bueno, de todos modos,
mi esposo y yo compramos una casa no muy lejos de donde solíamos vivir, y él dice que podemos construir una terraza y una casa con jacuzzi. Creo que tenemos algo que hacer también si los precios no son demasiado altos. Cuando me enteré de que tenías un negocio de construcción, tenía que ver si estarías interesado antes de contactar a alguien más. Pasamos la mayor parte de la mañana hablando sobre los viejos tiempos y lo que ella y su esposo Steven tenían en mente. Después de tener una idea aproximada de lo que quería, le dije que necesitaría ver la casa y tomar medidas antes de poder hacer una oferta. Ella dijo, no hay problema, Don. Podemos ir a algún lugar ahora mismo, o quiero decir, no estoy trabajando, así que no me importa si quieres hacerlo en cualquier momento. Te diré que, dije, porque no paso hoy alrededor de la 1 de la tarde. Necesito verificar con mis trabajadores y comer algo, y luego tengo todo el día para tomar medidas y hacer un presupuesto. ¿Te parece bien? Yasmín salió de la oficina, y la seguí. Le dije a Laura, mi secretaria, no estaré aquí hasta el final del día. Voy a revisar los sitios de trabajo, agarrar algo de comer y luego ir a ver a la señora Sloan para evaluar su pequeño trabajo. Solo cierra cuando te vayas a casa. Si me necesitas, llama a mi celular. Todo iba bien en el trabajo, pero me quedé un poco más de lo que debería haberme quedado para visitar a uno de los propietarios. Esto me hizo llegar tarde al almuerzo y llegué a la casa de los Sloan alrededor de la 1:30. Yasmín me recibió en la puerta y lo primero que hice fue disculparme por llegar tarde. Señor Sloan, perdón por llegar tarde, contacté a uno de los propietarios y lo esperé. Intenté llamarte, pero solo conseguí un contestador automático. La señora Sloan rió y luego dijo, Don, te dije, soy Yasmín. Lo siento, no escuché la llamada cuando volví a casa. Estaba limpiando la piscina y olvidé llevar mi teléfono inalámbrico. No hay nada especial en eso, ahora que estás aquí. ¿Quieres algo de beber o quieres explorar el área? Estoy bien, Yasmín, vamos a salir y ver tu patio trasero. Tomé todas las medidas y dije, bueno, no hay problema para estimar todo lo que suelo usar, pero dado que no tienes una bañera de hidromasaje, realmente necesitas comprar una antes de que te dé un precio. Necesito conocer sus dimensiones antes de poder ordenar algunos de los materiales que usaremos. Oh, dijo Yasmín, pensé que tú proveerías la bañera también. No sé mucho sobre ellas, y, bueno, ¿no puedes incluir eso también en la solicitud? Reí y dije, sí, Yasmín, creo que puedo hacer eso, pero nosotros no las vendemos, y tendré que comprarla en otro lugar. Para hacer esto, necesito saber qué tamaño quieres. ¿Será empotrada o independiente? ¿Funcionará con 210 o 110 voltios? Yasmín lucía tan molesta que alivió mi corazón. Recordé cuando era más joven cómo podía molestarse por cosas pequeñas. Finalmente, dije, bueno, hablemos de esto por un rato, y luego tal vez puedas llamar a tu esposo o hablar con él esta noche. Puedo posponer esto hasta que decidas qué tipo de bañera quieres. Ahora Yasmín parecía realmente preocupada, casi temblaba mientras decía, oh no, no puedo llamarlo sobre esto, me dijo que me encargara de ello, y eso es lo que pienso hacer. Está en un viaje de negocios en Denver, así que no lo veré hasta este fin de semana. ¿Podemos simplemente resolver esto? Pregunté más a Yasmín sobre cómo usarían el baño y supe que rara vez tenían invitados, y, de hecho, ella era quien más usaba la piscina y el patio trasero. A veces también venían 1 o 2 amigos a verla. Finalmente, tuve suficiente información. Fuimos a mi proveedor y la dejé mirar las bañeras. Yasmín decidió comprar una bañera más pequeña para 5 personas. Tomé las medidas y regresamos a su casa. Pregunté si tenía un lugar donde pudiera conectarme a Internet para acceder a mi oficina. Algunos de los elementos que necesitaba para presupuestar cambiaban los jueves, y quería tener una lista de precios precisa antes de comenzar a trabajar. Yasmín sonrió y dijo, por supuesto, Don, ¿por qué no entras en la oficina? Esteve es representante de fabricante para Saving Business Systems,
Tiene una oficina muy bonita, así que podía trabajar desde casa cuando no estaba viajando. Puedes conectar tu laptop a nuestro portal de red o usar nuestra computadora. Cualquiera de estas opciones. Entré en la oficina y me quedé asombrado. Lo había configurado casi como una oficina comercial regular en un edificio de oficinas. Su escritorio estaba a la izquierda de la puerta que conducía a la habitación, las ventanas de la oficina daban al patio trasero. Había 2 hermosas sillas de cuero frente al escritorio y una estantería frente a ellas. Quedé impresionado. Yasmín caminó detrás del escritorio y sacó una silla. Me sonrió y dijo, puedes sentarte aquí mientras trabajas. Si necesitas algo, solo pregunta. Gracias, dije, caminando hacia la mesa. Puse mi laptop en la mesa y me senté. Yasmín me entregó un cable DSL para conectarlo a mi computadora. Cuando fui a tomarlo, tuve que alcanzar la fotografía. Miré la foto y me detuve. Retiré mi mano y la miré, luego alcancé y la recogí. Yasmín me miró confundida mientras extendía el cable en mi dirección. Ella vio mi rostro y la forma en que sujetaba la fotografía y preguntó, Don, ¿hay algo mal? Este es mi esposo, mi orgullo y alegría. Sigo tratando de que tire esta foto y consiga otra de su teléfono celular, pero no lo hará. Estoy realmente cansada de ver a su exnovia cuando uso el escritorio. Don, no me mires. Entonces, ¿qué pasa? Yasmín preguntó de nuevo. Reemplacé cuidadosamente la fotografía y me alejé de la mesa. Miré a Yasmín y pregunté, ¿me dijiste que tu esposo estaba en Denver? Ella lució sorprendida y luego dijo, sí, dije eso. ¿Por qué lo preguntas? Mi esposa está en Denver y se quedó allí toda la semana. Yasmín, ¿le preguntaste a Steven dónde ir para una evaluación, o le dijiste que ibas a hablar conmigo? No, Don, ¿qué diferencia hace de todos modos? Simplemente me dijo que si necesitaba un deck y una bañera de hidromasaje y obtener un presupuesto. Dijo que si no costaba más de 220,000 pesos, podría hacerlo. Entonces, ¿por qué haces estas preguntas? La mujer con la que Esteve está en esta foto es mi esposa, Yasmín. Yasmín sonrió y dijo, oh, es tan extraño que te hayas casado con la exnovia de Esteve. Solo llevamos casados 18 meses. ¿Cuándo te casaste? Sentí que mi estómago se revolvía y miré de nuevo a Yasmín. Vicky y yo llevamos casados 9 años. Esta foto fue tomada hace no más de 2 años porque es de un collar que compré para Navidad hace poco más de 2 años. Ella compró un traje que usará en las vacaciones del próximo verano. Yasmín se quedó allí por un momento, luego dijo, Don, lo siento por ti. Si dices lo que creo sobre ti, pero bueno, ¿por qué te preocupa que esté en Denver? Yasmín, dijiste que estaban casados hace 18 meses. ¿Sabes cuándo se tomó esta foto? Por lo que recuerdo de lo que Vicky llevaba puesto en esta foto, podría haber sido tomada alrededor del tiempo en que se casaron. ¿Cuándo tuvo Esteve tiempo para enmarcarla? ¿Por qué dijo? Pero no puede ser porque la foto fue tomada el día que ganó el primer premio en el gran show de autos Chevrolet del estado. Yasmín comenzó a llorar y cayó en una de las cómodas sillas frente al escritorio. Continuó hablando en voz baja, fue 3 semanas antes de que nos casáramos. Simplemente nunca pensé, quiero decir, él dijo que era una foto antigua, pero estaba sosteniendo el trofeo del primer lugar. Maldito sea. Yasmín, espera, dijo Don, pensemos en todo con cuidado. Vi todo esto mientras trabajaba en un restaurante. Aprendí a ignorar los asuntos de otras personas y no hablar de ellos porque los traidores siempre son descubiertos al final. Admito que parece mal, pero todo lo que sabemos en este momento es que Esteve y Vicky están parados frente a su auto abrazándose. También sabemos que la foto fue tomada hace aproximadamente 18 meses a 2 años. Eres bastante más joven que nosotros. No creo que Esteve pudiera ser el exnovio de Vicky porque comenzamos a salir cuando teníamos 18 años y ambos trabajábamos en el restaurante de mi papá, aunque podría ser.
Conozco los nombres de todas las personas por las que ella tenía un flechazo cuando era más joven, no más de lo que probablemente conozcas a Esteve. Por cierto, ¿qué edad tiene él? Tiene 29 años, y yo tengo 27. Ja. Bueno, esto es posible porque Vicky aún no tiene 31 años. Simplemente no sé, maldición, ¿qué deberíamos hacer ahora? Si les preguntamos al respecto, lo único que harán es negarlo, independientemente de si tuvieron una aventura en el pasado o no. Si están teniendo una aventura y les preguntamos, pueden huir o simplemente volverse más secretos. Siento que necesito preguntar, y sin embargo, hasta hoy, diría que confiaba en Vicky implícitamente. Maldición, simplemente no lo sé. Hablamos un poco más y ideamos lo que creímos que era un plan aceptable. No diríamos nada sobre lo que pensábamos haber descubierto ese día. Yasmín no le diría a Esteve sobre la conversación conmigo, y contrataríamos a un investigador privado para que investigara a Vicky y Esteve. Al día siguiente, Yasmín y yo hablamos con la empresa de seguridad que usamos para nuestros sitios de construcción, y nos remitieron a la compañía de investigación que utilizan. Hablamos con su personal y firmamos un contrato por sus servicios. Cada uno les dio un cheque por nuestra parte del anticipo y nos fuimos a casa. Yasmín acortó el nombre en el cheque para que si Esteve preguntaba, pudiera decir que era un depósito para el trabajo del que estábamos hablando y yo estaba usando una cuenta comercial. Vicky nunca vio talonarios de cheques o recibos, así que estaba a salvo. Solo tendría que pagar daños a la empresa. 3 semanas después, Yasmín y yo nos reunimos con el investigador. Él dijo, Don, Yasmín, lo siento, no, esto está mal. Me complace informar que no encontramos nada que indique que sus cónyuges estén saliendo o incluso se conozcan. Los observamos todas las tardes y después del trabajo, y no hicieron nada que no debieran hacer. El único evento inusual fue el viernes pasado cuando la señora Patterson y varias de las mujeres con las que trabaja salieron después del trabajo. Fueron a varios bares en St. Louis y bailaron con varios hombres cada una. Vicky bailó con Esteve una vez, pero fue decente. Había espacio entre ellos, y ninguno permitió que sus manos se desviaran. No hubo besos ni nada inapropiado. Nadie más los vio hablando entre ellos después del baile. Suspiré y me recosté en mi silla. Miré al investigador y luego a Yasmín. Estaba empezando a creer que todo este lío era resultado de mi desconfianza arraigada adquirida mientras trabajaba en el negocio familiar. Revisé todos los registros telefónicos, incluso instalamos cámaras y grabadoras de voz en la casa, así como grabadoras de voz en el auto y el bolso de Vicky. También estaban impecablemente limpios. Finalmente, suspiré y dije, bueno, supongo que podemos atribuirlo simplemente a la paranoia entonces. No tienes idea de lo feliz que estoy de saber esto, pero me da tanta vergüenza que incluso haya pensado que Vicky y Esteve harían algo así. Podemos simplemente detener esto. Espera un momento, Yasmín, ¿no me dijiste que Esteve iba a San Antonio la próxima semana? Yasmín lució perpleja, luego dijo, sí, ¿qué tiene que ver esto con, no tendremos que vigilar a nadie la próxima semana, ¿verdad? Creo que este es exactamente el momento en que necesitamos monitorearlos. Vicky me dijo hace 2 semanas que tenía programada una revisión de cumplimiento para la próxima semana. No recuerdo exactamente dónde dijo que iba, pero creo que era Austin, Texas. Dependiendo de dónde en estas ciudades paren, la distancia entre ellos puede ser solo de aproximadamente 1 hora o incluso menos. Prácticamente hemos establecido que no ocurren aquí en esta área. Creo que al menos necesitamos verificar este próximo viaje. Si salen limpios después de esto, estoy dispuesta a admitir que actué como una tonta paranoica. A pesar de lo que vimos en esta foto, es razonable suponer que si fueran amigos antiguos, Vicky le habría permitido que le tomaran una foto con él y su trofeo. A lo largo de toda la incertidumbre e investigación, Yasmín y yo no vimos señales de que Vicky o Esteve nos estuvieran tratando de manera diferente. Eran exactamente iguales que siempre. Pensé y pensé,
pero no pude entender cómo Vicky era diferente de cuando estábamos saliendo o justo después de casarnos. Me hacía sentir increíblemente especial, como si fuera el único en ser el centro de su atención. Siempre que deseaba intimidad, ella estaba allí para mí, respondiendo con el mismo afecto y cuidado que siempre había tenido a lo largo de nuestra relación. El viernes por la noche antes del próximo viaje de Vicky, salimos a cenar en una cita. Más tarde esa noche, cuando estábamos acurrucados en la cama, le pregunté a Vicky, ¿recuerdas cómo trabajamos en el restaurante de papá y nos reímos de todos los tramposos y personas que hacían cosas inapropiadas? Pensé sentir una ligera tensión en los músculos de Vicky, pero no podía estar seguro. Ella sonrió y giró su rostro hacia mí, luego dijo, sí, algunas de esas personas eran definitivamente tontas. De vez en cuando un hombre o una mujer en el trabajo hace algo así, pienso en esos días y pienso en lo estúpidos que eran. ¿Por qué preguntas? Uno de los hombres en el trabajo cree que su esposa le está siendo infiel, pero no ha encontrado nada para demostrarlo. Cuando me contó sobre sus temores, recordé esos días y le dije que simplemente se relajara. Le dije que si ella engaña, mantenga sus ojos y oídos abiertos, que eventualmente, el tramposo siempre será descubierto. Le dije que cuanto más tiempo tome para resolver las cosas, mejor será para sus hijos porque el divorcio siempre lastima a los niños. Vicky lució un poco triste mientras decía, ¿por qué asumes que un matrimonio terminará automáticamente en divorcio? Tal vez la esposa realmente ama a su esposo y simplemente, bueno, tal vez la aventura no signifique nada para ella, y ella no quiere un divorcio. ¿O no, Vicky? Él es como yo, es como nosotros, dije. Ver gente en bares y tiene la misma baja tolerancia para el engaño que nosotros. No puedo imaginar que simplemente esté de acuerdo con una aventura de largo plazo como tú o como yo lo haríamos. Creo que podría estar de acuerdo con un encuentro de una noche, pero en cuanto a una aventura, de ninguna manera. Vicky tensó nuevamente cuando dije que no estaría de acuerdo con una relación a largo plazo, pero luego sonrió y se volvió hacia mí. Me besó tiernamente y dijo, bueno, me alegra que sigas siendo el hombre con el que me casé. Ambos conocemos los asuntos y el dolor que pueden causar. Si realmente tiene problemas, hágalo entrar en razón, y quizás usted y yo podamos ayudarlo a recuperarse. Buenas noches, cariño. Vicky y yo nos acomodamos en nuestra cama y nos quedamos dormidos. Sin embargo, juzgando por la cantidad de vueltas y giros, ninguno de nosotros se quedó dormido muy rápido. La semana siguiente fue muy difícil para mí. Llamé a los investigadores 2 veces para ver si habían encontrado algo, pero todo lo que me dijeron fue, nuestros detectives los están vigilando a ambos, y tendremos un informe para usted el próximo lunes. Finalmente llegó el lunes, y Yasmín y yo nos encontramos en la oficina del investigador. Cuando nos sentamos, casi sentimos que tenía malas noticias. El investigador se recostó en su silla y dijo, ¿saben? Cuando quisieron que siguiéramos a sus cónyuges la semana pasada, casi les dije que sería una pérdida de dinero. Este fue uno de los casos de cónyuges infieles más difíciles que hemos encontrado. Sin embargo, tenían razón. Esteve y Vicky están teniendo una aventura. Tenemos fotografías y conversaciones grabadas para probarlo. Debo decir que estoy muy sorprendido. Si solo nos hubiéramos detenido después de seguirlos aquí a St. Louis, nunca lo habríamos descubierto. En el área de Louis, por las conversaciones que grabamos, solo se reúnen 3 o 4 veces al año en ciudades lejos de aquí. Incluso allí, fingen que se encontraron por casualidad si sucede que están en la ciudad y se esfuerzan mucho por mantener la apariencia de que son solo viejos conocidos. Sin embargo, lo que encontramos fue un par de traidores muy astutos. Fueron a 2 ciudades diferentes y se alojaron en 2 hoteles diferentes. Sin embargo, se encontraron en el tercer hotel, e incluso entonces, no se quedaron en la misma habitación. Alquilaron habitaciones separadas en diferentes momentos, pero las habitaciones tenían una puerta contigua. Esteve pagó su habitación en efectivo, así que no hubo rastro de papel.
Vicky se registró como Angela Foster y usó una tarjeta de crédito a nombre de Angela Foster con una dirección en Washington, Missouri. Tenía una identificación gubernamental a nombre de Angela Foster. Esteve se registró como Steven Allen, nuevamente usando su tarjeta de identificación gubernamental para identificación. Además, solo alquilaron estas habitaciones de martes a jueves. No se quedaron mucho tiempo y solo se vieron esos 2 días. Me recosté en mi silla y pensé. Dije, Foster. El apellido de soltera de Vicky es Victoria Angela Foster. Jasmine simplemente dijo, Alan es el segundo nombre de Esteve. Bueno, dije, creo que todo ha terminado excepto por las lágrimas. Hablaré con un abogado de divorcios tan pronto como pueda hacer una cita. Jasmine comenzó a decir algo cuando el investigador intervino. Dijo, espera, eso no es todo. Por lo general, ni siquiera lo mencionaría, pero en este caso, simplemente no puedo convencerme de que sea lo que parece. Sé que tuvieron relaciones sexuales, pero maldita sea, no se siente como un amorío. Es más como si estuvieran jugando algún tipo de juego. Tenemos horas de conversaciones grabadas, y la mayoría de ellas son muy inofensivas. Hubo solo 2 relaciones sexuales en toda la semana, y la conversación en la cama fue muy extraña. Aquí, déjame poner una cinta y mostrarte a qué me refiero. Cuando el investigador reprodujo la cinta hasta el punto que quería que escuchamos a Vicky hablar. Ella dijo, sabes, Esteve, estoy empezando a pensar que necesitamos terminar con esto. Hemos estado haciendo esto durante 6 años y nos hemos divertido. Hemos demostrado que somos la excepción a la regla y traidores inteligentes. Creo que incluso tú estarás de acuerdo en que el sexo entre nosotros no es ni de lejos tan bueno como con nuestros cónyuges. Además, algo que Don dijo el viernes por la noche me preocupa. Hablamos en la cama, y él me recordó lo que aprendimos en el restaurante de sus padres. Me recordó que todos los traidores son atrapados tarde o temprano. Nadie considera todas las opciones posibles. Eventualmente, todos los tramposos se vuelven demasiado confiados o cometen un pequeño error que los atrapa. Todavía estoy preocupada por Denver. Fue la primera vez que fuimos a la misma ciudad, y sigo pensando que fue un error. No deberíamos haber cambiado el plan. Solo deberíamos reunirnos cuando pudiéramos ir a diferentes ciudades lo suficientemente cerca una de la otra como para encontrarnos en el medio, como hacemos aquí ahora. Sé que es una molestia alquilar 2 habitaciones y pagar por una habitación que no usamos, pero aún así, creo que hemos demostrado lo que nos propusimos probar. Somos tramposos inteligentes, y si juegas el juego inteligentemente, puedes engañar y ganar. Realmente no quiero hacer nada que pueda hacer que pierda a Don. Lo amo hasta la muerte. Es el mejor hombre que he conocido en mi vida. Demonios, después de que estuvimos juntos la primera vez o 2, la única verdadera emoción que tuve en todo este lío fue planificar y conspirar. Puedo pasar horas planeando y pensando en la decepción. Conseguir documentos, reservar una habitación y organizar un viaje es mejor que resolver un crucigrama o sudoku. Maldito sexo solo me adormece los cuernos ahora. No finjas ser un hombre. Sé con certeza que sientes lo mismo. Me dijiste en Denver que siempre regresas a tu hotel insatisfecho. El investigador detuvo la grabadora y habló nuevamente. Dijo, eso no es todo, pero esta fue la parte más misteriosa de las conversaciones. Simplemente no puedo entender por qué. El investigador se detuvo y me miró mientras yo comenzaba a reír. Finalmente, me calmé y dije, lo siento. Realmente no creo que sea gracioso, y estoy furioso como el infierno, pero, bueno, hay algo en esta conversación que creo que necesito iluminarte. Verás, hace unos años, una pareja con la que Vicky y yo éramos amigos se divorció. Su esposa le fue infiel, y la atraparon. Resultó que ella había estado engañando a su esposo durante casi 4 años antes de ser atrapada, y que fue solo un pequeño error que cometió. La noche que nos enteramos de la aventura y el divorcio, estábamos pasando el rato con otros amigos.
Entramos en una discusión sobre la decepción y las estupideces que hacen los traidores. Recordamos una vez más lo que dijo mi padre cuando trabajábamos en el restaurante y lo que vimos mientras estábamos allí. Vicky seguía diciendo que estaba convencida de que cualquier persona que quisiera engañar podría hacerlo si simplemente lo mantenía bajo control y era inteligente. Yo estaba en el otro lado del argumento y le dije que de ninguna manera esto podría suceder, que en algún momento el traidor sería descubierto. Puede tomar años, pero sucederá. Le dije que el engaño incluso podría surgir de alguna manera inofensiva, pero aparecería al final. Nos mantuvimos firmes en nuestras posiciones, pero durante unas semanas, Vicky había mencionado algo sobre los tramposos inteligentes ganando. Según recuerdo, su aventura con Steve comenzó alrededor del momento en que discutimos. Vicky siempre se ha enorgullecido de su inteligencia, y ahora creo que presioné el botón equivocado cuando hablamos de esta novela. Creo que ella estaba tratando de demostrar que podía hacerlo y salirse con la suya. Creo que podría haberlo hecho si se hubiera detenido antes. Ahora, no se saldrá con la suya. Yasmín y yo estábamos juntos nuevamente, esta vez estábamos esperando reunirnos con un abogado de divorcios. Como compartir los costos del investigador salió tan bien, decidimos también contratar a un abogado de divorcios. Cuando me llamaron a la oficina, el abogado parecía sorprendido. Dijo, ¿señor y señora Patterson? Sonreí y dije, no, señor, me temo que no. Soy Don Patterson, y esta es Yasmín Sloan. Descubrimos que su esposo y mi esposa nos estaban engañando y dividimos la factura del investigador para obtener información sobre ellos. Ahora pensamos que también podríamos dividir su tarifa, abogado. George Spaulding sonrió y hizo un gesto hacia las sillas, diciendo, oh, por supuesto, tal vez podamos arreglar algo. ¿Podrían sentarse mientras discutimos esto? Me senté y le entregué al abogado una copia del informe del investigador y las fotografías. Antes de que el abogado pudiera mirarlas, dije, no creo que mi caso sea demasiado difícil. También traje una lista de todo lo que Vicky y yo poseemos y cuándo y cómo adquirimos esos elementos. También tengo una copia de nuestro acuerdo prenupcial, que establece no solo cómo dividiremos la propiedad sino también quién tiene la custodia de los niños. Todo lo que quiero es un divorcio por adulterio y un acuerdo según el acuerdo prenupcial. Me temo que el caso de Yasmín será un poco más complicado. Entregué a mi abogado los documentos que había traído para confirmar mi divorcio. Me recosté en mi silla y esperé a que revisara los formularios. Después de que el abogado completó el papeleo para mí, Yasmín le entregó casi lo mismo para ella. La única diferencia era que ella no tenía un acuerdo prenupcial. El abogado nos explicó la esencia del proceso de divorcio, el plazo de tiempo y el horario de sus honorarios. Luego, discutió lo que Yasmín querría de su divorcio si pudiera obtener uno. Finalmente, dijo, creo que he tenido suficiente por ahora. Necesito revisar toda la documentación y el informe del investigador. Si tengo alguna pregunta, por supuesto que llamaré. De lo contrario, prepararé los documentos y avanzaré. ¿Quieren que simplemente entregue los papeles o que los llame primero? Yasmín y yo queríamos una llamada cuando los documentos estuvieran listos para ser entregados. Salimos de la oficina y regresamos a nuestro negocio, acordando mantenernos en contacto. 2 días después, George Spaulding me llamó. Después de las cortesías, George dijo, Don, revisé todo lo que me diste, y debo decir que este es el caso más extraño que he visto. Incluso pedí a 2 de mis socios que lo revisaran, y estuvieron de acuerdo. Claro, hubo engaño, pero maldición, hombre, creo que es bastante obvio que la mujer te ama, y, bueno, maldición, ni siquiera parece un asunto. Es casi como si fuera un juego y tuvieran que tener relaciones sexuales para jugar. Don, ¿estás seguro de que quieres continuar con este engaño? Quiero decir, maldita sea, por todo lo que dijiste, tenías un matrimonio casi perfecto. No peleaban, su vida sexual era sobresaliente, parecían amarse y respetarse mutuamente. Don, si no te importa que lo diga, casi parece como si tú también estuvieras jugando el juego.
Ahora es tu turno, y la única opción que tienes es el divorcio. ¿No puedes hablar con Vicky y olvidarte de todo? Sé que escuchaste las cintas, y ella le dijo a Esteve que necesitaban romper y que básicamente era solo un juego para ella. Me senté y pensé de nuevo. Finalmente, le dije a George, no, George, me hice la misma pregunta, y un día pensé que podría hacer exactamente eso. Creo que si fuera solo un juego y no estuvieran teniendo sexo, si solo estuvieran juntos en un romance emocional o mejor aún, fingido, podría ignorarlo. Creo que al principio, tal vez Vicky simplemente estaba molesta porque me burlé de su creencia de que ella podría ser una tramposa inteligente. Simplemente no podía aceptar mi afirmación de que no había tramposos inteligentes y que era una conclusión inevitable que los traidores eventualmente serían atrapados. Si no hubiera dado el paso final y dejado que Esteve hiciera el amor con ella, podría haber olvidado su engaño. Simplemente duró demasiado tiempo. Quiero decir, 6 años, incluso si el sexo era malo y no obtenían tanto placer el uno del otro como Yasmín y yo, aún era adulterio, y ella tuvo que pagar el precio por ello. George suspiró y dijo, bueno, es tu vida. Simplemente odio tener que hacer esto contigo. Tengo documentos listos para presentar. ¿Cuándo quieres que se la notifique? Sonreí y dije, bueno, George, él y Esteve están en la costa este esta semana. Ella debería regresar tarde el viernes por la tarde. ¿Podemos notificarla el viernes en el trabajo? Supongo que su avión aterriza al mediodía, así que debería estar en su oficina a eso de las 3:30 o 4. Me gustaría que la notificaran y que le dieran la cinta que tengo para ella. Este es un fragmento de su conversación en la que ella y Esteve hablan sobre la ruptura. Puedes escucharlo, por supuesto, pero al final, digo que perdieron, como dije, los tramposos siempre la embarran y son atrapados. El viernes por la mañana, reuní a todo mi equipo en mi oficina antes de que se dirigieran a sus sitios de trabajo. Expliqué que Vicky y yo estábamos obteniendo un divorcio y por qué. Les dije que no deberían aceptar órdenes de ella y no contarle nada más sobre el negocio o mi vida personal. Cuando se fueron, Laura, mi secretaria, dijo, oh, Don, lo siento mucho. Simplemente no puedo creer que Vicky haría algo así. Todavía recuerdo cómo odia a los traidores. Laura rió y continuó, quiero decir, algunos de los comentarios que solía hacer cuando veíamos a alguien que conocíamos haciendo algo así. A las 4:10 de ese mismo día, mi abogado me llamó y dijo que los documentos habían sido entregados. Alrededor de las 4:30 de ese mismo día, recibí la llamada telefónica que había estado temiendo. Usando el identificador de llamadas, me di cuenta de que era Vicky. Contesté el teléfono y dije, hola, ¿Vicky? Escuché sollozos, luego una voz tranquila y débilmente temblorosa dijo, Don, por favor, ¿no podemos terminar con esto? Sabes que te amo con todo mi corazón. Sé que fui muy estúpida. Pero me enfadaste mucho esa noche cuando me regañaste de manera arrogante por decir algo que un tramposo inteligente podría lograr. Don, durante el primer año, todo lo que hicimos fue planear y reunirnos solo para demostrar que podíamos hacerlo. Sé que me escuchaste cuando le dije a Esteve que no lo amaba y que el sexo ni siquiera era tan bueno. Sabes que íbamos a parar. Por favor, no me hagas esto. Todavía no puedo creer que realmente descubrieras esto después de todos estos años. Me gustaría saber cómo demonios lo hiciste. Vicky, no hice esto a nosotros, lo hiciste tú. Ahora tengo que terminar con esto. Pensé que estábamos completamente de acuerdo sobre el engaño y los asuntos. Pensé, maldita sea, sabía que ninguno de nosotros aprobaría el engaño. Acordamos que al final, los traidores reciben lo que se merecen. Supongo, no, simplemente me pregunto cómo pudiste siquiera hacer algo así. ¿Cómo pudiste siquiera justificar esto? Sintiendo que ambos experimentamos. Decidí tener compasión por Vicky. En cierto sentido, decidí contarle cómo descubrí esta aventura. Vicky, nunca tuve la intención de decirte cómo te atrapé, pero ahora creo que lo haré.
Tenías razón en parte cuando dijiste que no deberíamos haber ido a Denver juntos. Ese jueves antes de que volvieras a casa, estaba en la oficina y entró Yasmín Sloan. Quería que construyéramos entonces una terraza y paisajismo en su patio trasero. Me dejó usar la oficina de Esteve y vi una foto tuya con él y el trofeo que su auto ganó en el clásico estatal de Chevrolet. Casi me lo creí hasta que me di cuenta de que en la foto pareces lo suficientemente mayor como para que sucediera recientemente. Además, llevabas joyas y ropa que yo sabía que tenían solo unos 2 años. Estaba casi listo para dejar de lado mis temores y asumir que estaba saliendo antes de que nos convirtiéramos en pareja y simplemente te encontraste con él en la exhibición de autos. Cambié de opinión cuando Yasmín y yo hablamos un poco más, y me enteré de que ambos estaban en Denver esa semana. Decidimos contratar a un investigador y seguirte. Te vigilamos a ambos durante el próximo mes, y con la excepción de un baile en la fiesta de tu amigo, ustedes dos no tuvieron contacto. Íbamos a dejar de investigar y darlo por hecho que fue una coincidencia que simplemente vieras a Esteve y posaras para una foto con él. Para ese momento, Yasmín y yo estábamos intercambiando todo tipo de información sobre ti también, y recordé que ella me dijo que Esteve iba a estar en San Antonio, y tú me dijiste que ibas a estar en Austin. Decidimos seguirte durante esta semana. Si no encontrábamos nada, íbamos a dejarlo pasar. Pero encontramos algo, ¿verdad? Escuché sollozos en el fondo. Luego Vicky dijo, Don, te amo mucho. No quiero perderte. ¿No puedes simplemente perdonarme solo esta vez? Suspiré y respondí, no, cariño, simplemente no puedo. Al menos, no puedo en este momento. Creo que podría hacerlo si no me hubieras engañado, pero simplemente no puedo superar el hecho de que tuvieras sexo con él y durante cuánto tiempo tuviste una aventura. Pero, cariño, ¿no ves? Realmente no fue una novela. Bueno, fue más como un juego. Simplemente tuve que demostrar que era posible. El sexo fue porque estábamos fuera de casa y estábamos cachondos como el infierno. ¿Sabes? Casi era como si nos estuviéramos usando mutuamente para masturbarnos. No hicimos el amor, y hasta donde recuerdo, nunca nos dijimos que nos amábamos. Siempre se trataba de jugar el juego, y luego durante los últimos 4 años, simplemente obtener algo de alivio sexual. Vicky, no importa. Lo importante es que lo hiciste. Planeaste hacerme un cornudo, y lo lograste. Se suponía que te reunirías con Esteve en algún lugar y planificarías encontrarte con él. No me sorprendería en lo más mínimo si esto ocurriera en una de las fiestas de tus amigos. ¿Verdad? Vicky suspiró y dijo, sí, Don, así fue. En ese momento, solo estábamos hablando. Se acercó a la mesa y me invitó a bailar. Las chicas y yo estábamos hablando sobre una pareja que vimos en el bar y con la que trabajamos. Se atacaban mutuamente, e hice el comentario que siempre hacíamos sobre los traidores inteligentes y cómo no existen tales cosas mientras bailábamos. Le conté a Esteve sobre nuestra conversación y lo que creíamos antes de que me llevara de vuelta a la mesa. Él dijo, sabes, apuesto a que podríamos vencer ese patrón. Viajo mucho, y si pudiera encontrar a alguien que hiciera lo mismo, apuesto a que podríamos encontrarnos en otra ciudad lejos de casa y podríamos engañar sin que nadie nos atrape. Bailamos unas cuantas veces más esa noche y decidimos intentarlo. Me enteré de que estaba viajando como representante de un fabricante, y él se enteró de que yo estaba llevando a cabo una revisión de cumplimiento. Comparamos notas y descubrimos que en unas 3 semanas estaríamos en la misma área, así que acordamos encontrarnos. En esa reunión, comenzamos a planificar nuestro, en ese momento, romance no sexual ideal. Acordamos nunca llamarnos ni en casa ni en nuestros teléfonos móviles. Principalmente usamos teléfonos celulares desechables y llamamos desde el trabajo durante el almuerzo, pero solo para organizar nuestros próximos encuentros. Recibimos identificaciones falsas. Obtuve una nueva tarjeta de crédito y envié la factura al buzón cerca de la casa de mis padres. ¿Sabes con qué frecuencia voy a revisar el buzón regularmente?
Cubrimos todo excepto la fotografía. Simplemente no tenía idea de que todavía la tenía. Vicky sonrió tristemente y continuó, creo que, como siempre dijimos, solo un pequeño error y el traidor será atrapado. Lo siento mucho, cariño. Supongo que simplemente me dejé llevar por la intriga. Te amo. Escuché un clic cuando Vicky colgó. Me sorprendió sentir lágrimas corriendo por mis mejillas. Me recosté en mi silla y pensé. Nunca supe cuando Laura me dijo buenas noches. Mi próximo recuerdo fue como me estremecí porque afuera ya era de noche. Antes de la decisión final sobre el divorcio, y en momentos diferentes, ambos conjuntos de padres intentaron disuadirme de divorciarme de Vicky. Quizás la solicitud más sincera vino de parte de los padres de ella. Un sábado, me llamaron y me preguntaron si podían venir a mi casa y visitar a los niños. Naturalmente, estuve de acuerdo. Después de pasar un tiempo con los niños, los 3 adultos nos sentamos en las tumbonas junto a la piscina a la sombra, observando a los niños en la piscina. La madre de Vicky se volvió hacia mí y dijo, Don, todos sabemos que mi hija se ha comportado como una completa idiota. Cuando vino a nuestra casa esa primera noche, estaba destrozada. Nos costó mucho sacarle que estaba mal. Estaba histérica y dijo que lo había arruinado todo. Finalmente, logramos calmarla lo suficiente como para sacarle toda la historia. Nos mostró todas las pruebas que tenías en su contra. Don, tengo que decir que si hubiera atrapado a su padre haciendo lo que ella hizo, también lo habría dejado. Pero, ¿no puedes hacer lo que digo en lugar de lo que haría yo? Sé que te ama mucho. Lo veo cada vez que te mira, cada vez que habla de ti, cada vez que ve tu foto. Su problema es su maldita superioridad intelectual. Estaba tan acostumbrada a ser la mujer más inteligente que tenía que demostrar que podía manejar algo así. Don, ¿alguna vez pensaste que tal vez contribuiste un poco a esto? Ella me contó sobre tu discusión sobre amigos justo antes de que decidiera demostrar que podía tener una aventura sin ser atrapada. Miré a mi suegra y dije, sí, Mona, pensé que podría haber contribuido a su aventura. Creo que porque dije que si solo se hubiera encontrado con él y no hubieran tenido sexo, podría haberlo superado. Pero no lo hizo. ¿Sabes cómo ambos dijimos que éramos tramposos antes de casarnos? ¿Sabes lo firme que fue ella con respecto a las adiciones al acuerdo prenupcial que trataban sobre la infidelidad? Entonces, ella hizo algo así. No, simplemente no puedo dejarlo así. Me está rompiendo el corazón, pero simplemente no puedo. El divorcio fue definitivo, y por una vez, me alegré de tener un acuerdo prenupcial. Teníamos algunas inversiones que debíamos compartir. Además, poseíamos esta casa juntos. Dado que mi negocio estaba registrado a nombre de la familia y las únicas acciones que tenía se consideraban regalos para mí, Vicky no recibió ninguna participación en él. Permití que Vicky retirara el valor de su parte de la casa de la cuenta de inversión, así que la poseía por completo. Siempre fui amable con Vicky cuando la veía y nunca le causé problemas sobre visitar a los niños. Todavía quería abrazarla cuando la veía, pero sabía que nunca podría confiar en ella de nuevo. Un día, estaba llevando a los niños a cenar cuando Yasmín entró al edificio. Se detuvo en la puerta y miró a su alrededor. Parecía insegura. La anfitriona se acercó a ella y preguntó por el número de comensales. Yasmín levantó un dedo. Vi esto y me levanté de mi silla. Intercepté a la anfitriona y a Yasmín antes de que llegaran a su mesa. Yasmín, qué bueno verte, dije. Vi que le dijiste a Patty que estaba sola. Si quieres, solo mis hijos están conmigo. Podríamos sentarnos en la misma mesa. Yasmín me miró por un momento, luego sonrió. Sentí que mi corazón se aligeraba y toda la habitación parecía más brillante. Se acercó a mí, me abrazó rápidamente y me besó en la mejilla. Gracias, dijo. Creo que me gustaría. He estado tan sola desde. Después de que Yasmín se sentó, la presenté a mis hijos.
Incluso antes de que abriera el menú, mi padre estaba al lado de la mesa y dijo, «Don, ¿me estás ocultando algo? ¿Quién es esta bella dama?» Me reí, y Yasmín sonrió. Me dirigí a mi padre y dije, «Papá, ella es Yasmín Sloan». Era su esposo, su madre era Danite Orton. Venían aquí a menudo cuando era niño. El señor Patterson sonrió y dijo, «Oh sí, ahora te recuerdo. Te pareces tanto a tu madre que no puedo creer que no te haya reconocido. ¿Cómo están tus padres? No los he visto en muchos años». Yasmín miró al señor Patterson y dijo, «Supongo que ambos están bien. A veces hablo con mi papá por teléfono. Después del divorcio, se mudó y ahora está en Kansas City. Veo a mi madre un par de veces al mes. Vive al norte de la ciudad. Bueno, espero que pasen una buena velada esta noche. Espero que ahora que recuerdas dónde estamos, vuelvas aquí más seguido». Después de que Yasmín hizo su pedido, pregunté, «¿Cómo estás?» Desearía haber llamado más, pero el verano es mi época más ocupada del año. Aunque probablemente uso eso como excusa. Realmente lo siento mucho. «Oh, no seas tonto», dijo Yasmín. «Sé que estás ocupado, y yo tampoco te llamé. De hecho, estoy aquí. Esta noche para celebrar. Esteve finalmente cedió, y hoy mi divorcio fue final. Tuvimos que vender la casa, y dividimos todo al 50/50. Por eso, peleó por la pensión alimenticia y se divorció. Pero como él fue el que no quería que trabajara, al final gané. Tuve que alquilar un pequeño y desagradable apartamento, pero tan pronto como encuentre trabajo, encontraré un lugar mejor». Después de comer, los niños se volvieron más inquietos. Yasmín y yo hablamos e incluso pedimos una segunda botella de vino. Finalmente, le dije a Yasmín, «Creo que necesito irme antes de que estos dos matones me echen de este lugar. Fue realmente genial hablar contigo de nuevo. Tal vez podamos hacer algo similar nuevamente». Yasmín sonrió y asintió con la cabeza. Dijo, «Me gustaría eso. Puedo pagarlo». Llamó a la camarera y pidió la cuenta. La camarera sonrió y dijo que ambas cuentas estaban pagadas. Me reí y dije, «Viejo bribón. Por lo general, lloro, y él lo sabe. Creo que está tratando de prepararnos». Metí la mano en mi billetera y dejé la propina adecuada para la camarera sobre la mesa, luego me levanté. «Vamos, niños, vayan a despedirse de sus abuelos y vámonos a casa». Ayudé a Jazz a levantarse de su silla y le ofrecí mi mano. «¿Puedo acompañar a su carruaje, mi dama?», pregunté. Yasmín sonrió, tomó mi mano y dijo, «Puedes, buen caballero». Mientras esperábamos que los niños regresaran, me volví hacia Yasmín y dije, «Sabes, realmente no quiero que termine esta noche. Antes de que llegaras, estaba esperando poder llegar a casa a tiempo para sentarme junto a la piscina y relajarme. Todo lo que esperaba era pasar la noche a solas con los niños». Yasmín me miró y dijo, «Yo también, excepto que no tenemos una piscina en nuestro apartamento, y no tengo hijos». «Yasmín, todavía es temprano. ¿Te gustaría venir a visitarme nuevamente después de que ponga a estos dos en la cama?» Yasmín sonrió y asintió afirmativamente con la cabeza. Susurró, «Sí, me gustaría mucho eso». Después de que los niños se fueron a la cama, abastecí el refrigerador con vino, cerveza, refrescos y hielo. Lo coloqué entre las tumbonas junto a la piscina y le dije a Yasmín que eligiera lo que quisiera. Alcancé la Pepsi y me recosté en mi silla. Yasmín también tomó una Pepsi. Miré la piscina, brillando a la luz tenue, suspiré y me volví hacia Yasmín. Dije, «Sabes, creo que tu madre es en parte responsable de mi divorcio». Yo. «Oh, maldita sea, lo siento, Yasmín. No debería haber dicho eso. Solo estaba pensando». «Bueno, quiero decir». Jazz se sentó y me miró horrorizada. Creí ver una pequeña lágrima en su ojo.
Me levanté de mi silla con dificultad y me senté en el borde de la silla de Yasmín. Le sequé una lágrima del rincón de su ojo y dije, permíteme explicar ahora que me comporté como un completo idiota cuando tenía 16 años. Solo llevaba trabajando en el restaurante unas 3 semanas cuando tu madre entró con un hombre extraño. Cenaron y luego fueron a un bar a beber y bailar. Siempre pensé que tu madre era la mujer más hermosa del mundo hasta que te conocí. De todos modos, no podía apartar la mirada de ella, y mi padre no solo me vio mirándola, sino que también me escuchó decir que debería contarles a mis amigos sobre lo que vi cuando llegáramos a la escuela el próximo lunes. Uf. Todavía recuerdo la reprimenda y la charla que escuché esa noche en su oficina. Creo que esa noche, sin embargo, influyó en mis pensamientos y creencias sobre la fidelidad conyugal hasta el día de hoy. Sabes que más tarde, Vicky vino a trabajar con nosotros y recibió la misma charla. Solíamos hablar mucho sobre nuestras experiencias y lo que veíamos en el restaurante. Pensé que estábamos de acuerdo con la filosofía de mi padre. Tal vez, aunque yo era demasiado terco sobre la fidelidad para mi propio bien. Simplemente pensé que mi encuentro con tu madre esa noche me puso en el difícil camino en el que he estado durante todo este caso. Lo siento, y antes de que preguntes, no, ninguno de mi familia ni nuestros empleados delató a tu madre. No sé quién lo hizo, pero fue casi un año después de ese incidente antes de que tus padres se divorciaran, y hasta donde sé, esa fue la única vez que ella y su amigo masculino estuvieron en un restaurante. Yasmín me miró y dijo, bueno, tal vez algo bueno salió de este lío entonces, o tal vez no, dependiendo de cómo lo veas. Sabes, ella se casó con este hombre y vivieron juntos hasta que él murió en un accidente automovilístico hace unos años. No estoy segura, pero creo que ella también le fue infiel. Siempre he escuchado que una vez infiel, siempre infiel. Después de estar seguro de que Yasmín había dejado de llorar, regresé a mi silla y comenzamos a hablar de cosas más interesantes. Me enteré de que tenía un título en contabilidad y había trabajado en contabilidad durante algún tiempo. Sonreí para mí mismo porque recordé cómo mi madre se quejaba de cómo quería descansar más pero no podía ya que llevaba las cuentas del bar y restaurante y también ayudaba a supervisar al personal de espera. También pensé que debería contratar algún tipo de niñera para Laura. Quizás el próximo miércoles. No había estado en casa desde el trabajo lo suficiente como para hacer algo más que beber un vaso de agua cuando escuché un golpe en la puerta principal. La abrí y recibí un golpe en el pecho con algo suave pero pesado. Enfoqué mi mirada y vi a Yasmín King colgando de mi cuello e intentando besarme. Dijo entre lágrimas, gracias, oh gracias. Tus padres me llamaron y me ofrecieron un trabajo. Fui a una entrevista y prueba, y me contrataron. Empiezo mañana. Me pagan demasiado. Y ella comenzó a llorar de nuevo, y yo simplemente la abracé contra mi pecho y le acaricié el cabello. En los siguientes meses, Yasmín y yo nos acercamos más y más. Empecé a llevar a los niños a cenar 4 o 5 veces por semana y parecía espaciar las visitas para que la contadora estuviera libre para cenar con ellos. Llegó la Navidad, y Yasmín fue invitada a cenar a casa de los Patterson. Yasmín y yo ayudamos a preparar la fiesta de Año Nuevo en el bar. Mi padre y mis hermanos y hermanas se quejaban constantemente de que éramos de poca utilidad. Cada vez que nos buscaban, nos encontraban abrazándonos y besándonos. Sin embargo, todo esto se decía en broma. Para ese momento, ya éramos una pareja establecida. Cada invitación que uno de nosotros recibía automáticamente incluía al otro. El día de San Valentín llegó. Era otro gran día para el restaurante y el bar, así que Yasmín y yo tuvimos que trabajar de nuevo. Después de que la mayoría de los clientes se hubieran ido del restaurante, entré en la parte del restaurante del edificio y dije, Yasmín, ¿podrías venir al bar un momento, por favor? La banda está en pausa, y necesito que me ayudes a subir al escenario por un momento. Yasmín sonrió y dijo, por supuesto. Necesitaba un descanso de este lugar de todos modos. Cuando subimos al escenario, le pedí a Yasmín que sostuviera el pie del micrófono mientras yo me arrodillaba.
tiré de su base y luego elevé mi voz. Dije, oye, necesito algo de luz, ¿puedes conseguirlo para mí? Yasmín estaba buscando una fuente de luz cuando uno de los focos nos iluminó a ambos. Dije, Yasmín, el micrófono captó mi voz y la transmitió por todo el salón. Cuando Yasmín me miró desde arriba, me vio sosteniendo algo para que lo tomara. Era un cuadrado negro, y pensó que podría ser parte de un pie de micrófono negro. La luz era bastante brillante, y no podía ver muy bien. Cuando estiró la mano para tomar el objeto que le ofrecía, hablé de nuevo. Dije, Yasmín, estoy aquí abajo, suplicándote a tus pies. Te ruego, ¿te casarías conmigo? Tú trajiste de vuelta la luz del sol a mi vida, y ahora solo soy feliz cuando estoy contigo. Tan pronto como los dedos de Yasmín tocaron la caja, su mente descifró lo que estaba diciendo. Ella cerró la caja con sus manos y dijo, ¿qué? Repetí mi pregunta, ¿te casarías conmigo? Yasmín abrió la pequeña caja y vio un hermoso anillo adentro. Su mandíbula cayó, jadeó y llevó su mano vacía a su boca. Luego, lentamente sacó el anillo del estuche. En cámara lenta, me miró, luego comenzó a ponérselo en el dedo anular de su mano izquierda. Lágrimas corrían por sus mejillas. Se arrodilló y me dio un beso profundo, largo y sensual. Sí, gimió, oh sí, te amo con todo mi corazón, y he estado soñando durante meses que tú también me amaras. El salón resonó con silbidos y gritos de alegría. Cuando Yasmín salió a tomar aire, vio a toda mi familia reunida. Mi hermano la levantó y la abrazó. Luego fue pasada de persona en persona mientras la abrazaban y felicitaban. Nuestros afortunados Haas ha programado su boda para junio. Durante los últimos meses, ha trasladado lentamente sus pertenencias de su pequeño apartamento a mi casa. En la recepción posterior a la boda, Yasmín y yo abrimos regalos. En el fondo de la pila había un solo sobre amarillento. Dentro había un corazón en forma de corazón que parecía tan antiguo como el sobre. La firma original había sido borrada. Parece que podría ser de mí. En el corazón de San Valentín estaban escritas las palabras, recibí este corazón en nuestro primer día de San Valentín del único hombre que he amado. Desde entonces, lo he guardado cuidadosamente. De alguna manera parece adecuado que ahora te lo pase. Quizás esto sea una transferencia simbólica de su corazón de mí a ti. Que el resto de sus vidas estén llenas de amor y atención mutua. Que nunca rompas el corazón de otro ni permitas que el orgullo tonto los separe. Felicidades. Les deseo a ambos una vida llena de amor y felicidad. Con todo mi amor, Victoria.